Bienvenidos todas y todos, muchas gracias por estar aquí. Primero, contarles que este coloquio se enmarca en un proyecto ganador FONDAC 2019 de investigación en arte escénica y cuyo nombre es Pensar la memoria desde sus huellas, estrategias documentales en el teatro chileno contemporáneo. Para discutir sobre este tema hemos tenido la suerte de contar con grandes invitados. A mi lado está Mauricio Barrigas, dramaturgo e investigador en teatro y performance, doctor en filosofía, convención en estética y teoría del arte, director de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Además, en 2013 publica Intermitencias, ensayos sobre teatro, performance, visualidad, editorial universitaria. Ha ganado la Muestra Nacional de Dramaturgia y la beca de creación del Fondo del Libro. Ha sido profesor invitado de la Universidad de Leipzig y ha escrito además de una treintena de artículos en revistas de Chile, Brasil, Portugal y Estados Unidos. Iván Insunza, quien estudió cine y audiovisual en Arcos, al igual que actuación del mismo instituto, magíster en arte, convención en dirección teatral de la Universidad de Chile, candidato a doctora en filosofía, convención en estética y teoría del arte de la Universidad de Chile y la Universidad de Leipzig, Alemania. Es director del colectivo artístico Teatral Capital, con que ha recibido diversos reconocimientos y financiamientos FONDAC. Se ha desarrollado como director, investigador y profesor, indagando desde la perspectiva del teatro contemporáneo temas en relación a la presencia, el archivo, el documento, la liminalidad, la performatividad, la transmedialidad. Actualmente es editor de la revista Hiedra, panelista de Hiedra FM, colaborador en el proyecto Pensar la memoria de sus huellas y desarrolla su investigación doctoral CONICET en torno a la idea de la emergencia del documental. Pilar Ronderos, quien es directora, dramaturga, actriz y músico, egresada de licenciatura en Arte, Convención de Actuación Teatral de la Universidad de Chile, como parte del colectivo La Laura Palmer, ha desarrollado 8 puestas en escena de diferentes roles: dirección, asistencia de dirección, dramaturgia y performance. Ha trabajado con Sesco, Sao Paulo, Fira Tárrega, Centro Cultural Británico de Lima, Teatro Nacional Chileno, Centro Cultural GAM, Teatro Bio Bio, Teatro Ictus, Centro Cultural Estación Mapocho, Teatro La Memoria, Centro de Creación y Residencia Nave, Centro de Creación y Residencia Infante 1415, Centro Cultural Matucana 100, Teatro Camilo Enrique, entre otros, desarrollando residencias, workshops y puesta en escena. A su lado está Italo Gallardo, director, performer, dramaturgo y docente. Es egresado de la carrera de actuación teatral de la Universidad de Chile y del Seminario de Dirección Teatral del Centro de Investigación Teatro La Memoria. Se ha especializado en teatro documental y biográfico y desde 2011 es parte de la obra El año en que nací, de Lola Arias, con quien ha participado de diversos festivales y presentaciones. Ha sido invitado por New York Theatre Workshop, Fira Tárrega, SEC Sao Paulo, Centro Cultural Británico de Lima, Teatro Nacional Chileno, Teatro Bio Bio, Centro Cultural GAM, Teatro Ictus, Centro de Creación Nave, Teatro La Memoria, Matucana 100, Teatro Camilo Enrique, Finisterra, Universidad Mayor, Universidad de Chile y Centro Cultural Estación Mapocho, entre otros. Como artista residente, desarrolla investigaciones puestas en escena en torno al teatro documental y biográfico. Como parte del colectivo La Laura Palmer, ha desarrollado 8 puestas en escena, 6 de ellas documentales escénicos, y ha tenido función en varias regiones de nuestro país: Estados Unidos, España y Brasil. Bueno, estos son nuestros invitados, para los que les pido un pequeño aplauso. Aplauso antes y después. Bueno, para introducir esta conversación, quiero contarles que la idea es que vamos a hacerle algunas preguntas a nuestros invitados. Luego de estas preguntas, que son 3, se abre al público la posibilidad de hacer preguntas. Esto se enmarca en estas investigaciones que han hecho ciertos teóricos del teatro, que hablan de cierta proliferación de estrategias documentales en el teatro. Por ejemplo, el año 2007, José Antonio Sánchez, en su libro Prácticas de lo Real, habla sobre un teatro de los últimos años que estaría dando cuenta de lo real y la realidad concreta, y de eso se desprende cierto teatro interesado en generar su espectáculo a través de estrategias documentales como el uso del archivo, documentos, noticias, testimonios, etc. Nos encontramos que el año 2009, María de la Luz Hurtado, al hablar de la dramaturgia de Chile durante este siglo, dice que es un teatro interesado en hablar de la realidad social e histórica, con una fuerte ímpetu hacia la referencialidad y lo testimonial.
Esto de alguna forma nos hace pensar o da cuenta de que hay una cierta mirada desde la investigación de pensar este teatro con cierta herencia del teatro documento del siglo pasado, del que también da cuenta, no solo la teoría, el teatro que se está haciendo. Nos encontramos con creaciones y compañías que se denominan teatro como teatro documental, así como ciertas obras que ocupan estas estrategias para hacer estos recursos documentales como el documento, el testimonio, creando estrategias similares. A partir de ahí, asumiendo que hay cierta proliferación, quisiéramos empezar preguntando si es posible vislumbrar o inferir ciertos motivos o motores en la proliferación de estas estrategias documentales en la escena chilena contemporánea. Partimos con Mauricio. Bueno, gracias. Bien, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a Nora, Sofía. Siempre es un agrado conversar en una instancia más relajada que una clase o que un seminario o que un congreso, ¿no? Yo pensaba cuando leía las preguntas que nos convocaban que efectivamente era complejo entrar sin ningún contexto a este tema, por mucho que efectivamente acá haya mucha gente que esté vinculada al mundo del teatro, de lo escénico, del arte en general. Creo que la cita con la que parte Nora es una cita muy colaborativa, digamos, para entender la complejidad, porque de una u otra manera lo primero que uno tendría que plantear es que esta emergencia, este fenómeno de lo documental no es una particularidad de Chile, sino que más bien vemos en términos como de poéticas del mundo occidental, tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur, una convergencia en torno precisamente a volver a buscar el componente de lo real o de lo documental para poder dar cuenta de algunas problemáticas actuales. Entonces, en ese sentido, la referencia al libro de José Antonio Sánchez, en el que él, más que hablar de documental, habla de irrupción de lo real, que es un concepto que también gravita dentro de estos problemas, sirve como un frontón de contraste, como para pensar las condiciones más particulares de la estrategia documental en Chile. Luego, tampoco hay que pensar que esto es inédito en esta época. Ya existen referencias de uso de documental de diferentes modos, ¿no? En una tesis que me tocó dirigir, digamos, de Consuelo Zamorano, hace mucho tiempo atrás, el Consuelo planteaba precisamente que ella descubría 3 maneras, por lo menos, de trabajar lo documental, ¿no? Había un tipo de dramaturgia en el que lo documental era el material para. Caso ejemplar de Isidora Aguirre, los que van quedando en el camino, ¿no? O sea, los que van quedando en el camino no es una obra documental en un sentido estricto, aun cuando es una cosa que podemos discutir, pero sin duda lo que sí hace ella es generar información, población esperanza, los papeleros, en muchos trabajos de lo que se le suele llamar teatro más político en Isidora Aguirre tiene un elemento documental. Luego hay dramaturgias en donde se emplean elementos documentales sin explicitar el documento. Yo estaba tratando de acordarme, hay una obra que escribió Carlos Cerda para Ictus en los 80, que estoy tratando de acordarme todavía cómo se llamaba exactamente. No es La Casa Vacía, es una obra del 80, digamos, no es la novela. Es una obra de teatro en donde él incorpora un fragmento de un testimonio de una mujer que fue presa y torturada. Y ese fragmento, estamos hablando de una obra del año 86, ese fragmento era real, ¿no? Pero no puede aparecer como un documento, no puede aparecer una nota al pie de página, porque si aparece eso, pareciera que hubiese estado ocurriendo en Chile. Pero eso no estaba ocurriendo en Chile, estaba ocurriendo en la obra de teatro, ¿no? Eso era la estrategia de defensa. Por lo tanto, de alguna otra manera, ese componente aparece como una especie de texto alegórico al interior de un texto ficcional.
Y por último tenemos el uso de documentales en un sentido estricto, cuando el documento es el articulador de la construcción dramatúrgica, tanto escritural o como escénica, ¿no? Y que es lo que solemos llamar en ese sentido teatro documental. En el caso chileno, y ya entrando a la pregunta que planteaba Nora de entrada, para mí, modo de ver, por lo que yo he estudiado y he estudiado básicamente, yo diría que el uso de lo documental en el tercer sentido tiene que ver precisamente con un acontecimiento social o dos acontecimientos que para mí son gravitacionales en la historia reciente de Chile. La primera tiene que ver con la celebración del Bicentenario, el 2010, que abre toda una discusión retrospectiva respecto a la historia y respecto a hacernos cargo de nuestra historia. Y luego el proceso paulatino de movilizaciones sociales que inicia en el 2006 con la Revolución Pingüina y que termina el 2011 con la gran revolución, digamos, estudiantil que logra instalar el discurso de la gratuidad, entre otras cosas, digamos, porque eso es solo la punta del iceberg de lo que logró hacer. Sin duda, lo que sucedió el año pasado respecto a la movilización de las mujeres y de la discriminación de género es también parte de ese mismo iceberg que espero que siga apareciendo más fuertemente en otros temas, ¿no? Por lo tanto, aquí hay un cambio que es importante porque uno podría situar el año 2006-11, gobierno Bachelet, yo diría el fin de la transición. Se acaba una idea de modelo político en el que habíamos aceptado muchos de nosotros no hacer nada para defender la democracia y de repente aparece una sociedad civil movilizada que puede hacerse cargo de su propia historia. Yo creo que ese acontecimiento es gravitante y seguirá siendo gravitante por mucho tiempo para nosotros, por lo menos en mi lectura. Y es muy interesante que precisamente entre el 2006, entendiendo que también está entre medio el Bicentenario, y el 2011, surgirán una serie de obras, de grupos, de propuestas en las que aparece el problema de la historia, una revisión histórica importante, especialmente el 2010, ¿no? Ustedes se recordarán. Aparecen grupos como lo que hace Teatro Capital o lo que hace Teatro Público, que concretamente ponen en escena la pregunta por qué significa celebrar el Bicentenario, o qué significa ser latinoamericano, o la historia de las matanzas obreras, en el caso de Teatro Capital. Es decir, sucede una conformación de espectáculos. Bueno, y a propósito que evidentemente está aquí Jesús, ¿no? Hay un trabajo muy importante que es la famosa pentalogía de Chile, que de alguna otra manera, en cierto modo, si es que lo instalamos en términos cronológicos, yo diría inaugura el trabajo de lo documental como retorno de un teatro documental en un sentido clásico, digamos, ¿no? Entonces, vemos, hay un acontecimiento, y ese acontecimiento para mí cambia las condiciones de producción de nuestro arte en un sentido muy interesante, porque creo que antes de las movilizaciones sociales nosotros sentíamos que el circuito teatral era un circuito unidireccional. Es decir, que parecía que había una sola escena posible, que había que instalarse en determinados teatros y había que tener determinados padrinos o padrinas. No digo madrinas, digo padrinas, ¿no? Porque de alguna otra manera, si no te instalabas en eso, no eras nadie acá. Parece que después de eso hay una suerte de democratización también de la escena del campo teatral chileno, y estos grupos, que la mayor parte de estos grupos que yo estoy mencionando, algunos sí ganaron Fondar, pero no todos, no han recibido financiamiento, empiezan a generar una escena y empiezan a generar también un diálogo con otros colegas, con otros artistas más jóvenes, y empieza a generarse eso que uno podría llamar una escena de lo documental o una escena de la revisión histórica. Queda mucho por conversar sobre esto, ¿no? Pero yo diría que esos son los acontecimientos, los grandes contextos que generan esto. Y lo curioso de esto, con esto cierro esta primera parte de la intervención, es que sí,
En Europa también estaba sucediendo eso, ha sucedido eso. También está Rimini Protocol, también está Gob Squad, también está Shishi Pop, etc. También en Europa, los ejemplos que pone José Antonio Sánchez del famoso grupón del grupo belga, a propósito de la matanza de Kenia, de Ruanda, perdón, son cosas que están sucediendo en los 90 y al principio de los 2000. Y es interesante precisamente que eso que nosotros llamamos globalización es real. Entonces ya no podemos hablar, y ya no es correcto hablar de, sí, porque estaba sucediendo acá, entonces empezó a suceder acá. Para mí, el punto capital lo constituye una situación local, que es este cambio político radical que nosotros sufrimos para bien el año 2011. Y yo creo que de ahí en adelante algo ha cambiado en este país. Y obviamente algo ha cambiado en el sistema de producción de lo teatral. Por mucho que se conecte con fenómenos internacionales, más bien nosotros tenemos que empezar a pensar cómo los grandes procesos políticos son procesos transnacionales, hace mucho rato. Y el teatro que nosotros podamos hacer acá es un teatro que importa allá, o debiera importar allá, tanto como el que hacen allá nos pudiera importar acá. Eso quisiera, con eso partir, digamos. Para retomar algunas cuestiones que decía Mauricio y en el plan como de intentar caracterizar algunos rasgos de lo que sería este fenómeno, que yo creo que de entrada estamos todos de acuerdo en que efectivamente existe, porque la pregunta lo plantea. Voy a intentar pensar algunas cuestiones locales y globales también que se podrían desprender de lo que decía Mauricio. En la medida que uno se empieza a meter en el tema se da cuenta, por ejemplo, que yo pongo la fecha un poco más atrás, pienso en el informe Valech como la publicación del gran archivo que venía, digamos, a dar cuenta de la dictadura y cómo eso podría ser la matriz desde la cual se empezaban a diseminar una serie de archivos o empezaban a aparecer una serie de preguntas respecto del archivo. Discutiendo con Nora ya lo ponía aún más atrás, pero eso es otro tema. Luego de eso habría que ver cómo hay también este escenario europeo con la caída del bloque soviético, la reunificación alemana, etcétera, coincide, muchos autores dicen, con la vuelta a la democracia de las dictaduras en Latinoamérica en general. Entonces podríamos pensar que hay un problema como de Occidente, al mismo tiempo hay un problema regional, y particularmente en Chile coinciden efectivamente los 89-90 con el retorno a la democracia. Entonces parece ser que esto empieza a detonar como simultáneamente un problema en torno a la memoria y al archivo, y a mí me parece que hay un punto de inflexión que a mí me ha servido mucho para investigar el asunto, que es lo que dice Ana María Watch respecto de la publicación del texto Mal de Archivo de Derrida, que ella dice, se publica ese texto, me parece que 94-95, y comienza a haber un boom en todo el mundo de actividades académicas y artísticas, arte y archivo, arte y archivo, arte y archivo. Coincide al mismo tiempo entonces con todas las discusiones que se comienzan a dar, sobre todo en el ámbito de las artes visuales, lo que se denominó impulso de archivo, fiebre de archivo, furor de archivo. Hay una exposición, me parece que en el 2008 en Nueva York, que también marca de manera muy determinante el que Sueli Rolnik, Hal Foster empiezan a hablar como de ese fenómeno. Entonces, al mismo tiempo que había un escenario político internacional, a mí me parece que ese escenario político, como dice Mauricio, se ve inmediatamente también influenciado en lo local y hacia afuera, porque comenzamos también con políticas de la democracia, a cierta internacionalización del arte, empieza a salir gente a hacer estudios de posgrado afuera, empiezan a venir obras a propósito de Santiago a 1000, entonces empezamos a ver lo que hay afuera y también el teatro chileno empieza a aparecer afuera. Y en ese sentido, la coincidencia de ese escenario político global se podría pensar también como una especie de sintonía en la medida que empiezan a aparecer estos problemas. Y pienso yo que el asunto que se da en artes visuales termina como rebotando un poquito. Yo como que en ese sentido confío poco en el teatro como vanguardia, por decir. Pienso que las artes visuales empiezan a derramar sus problemas hacia el teatro, el problema del archivo. Y precisamente porque el problema del archivo propiamente tal, como ha sido discutido en artes visuales, no aparece con tanta claridad en el teatro hasta el día de hoy, yo diría. Que todavía, en la medida que el archivo como soporte es capaz de generar tensiones para los problemas de la puesta en escena, más allá que sean insumos que con mayor claridad o no de su recorte van a dar una dramaturgia.
o a un texto relativamente convencional. Eso en general, como en términos de si existiría una emergencia documental, yo diría que sí, y que tiene que ver, a mi modo de ver, con estas cosas y con un montón de otras cuestiones también ligadas como a la crisis de la historiografía, o cómo comienza a seguir teniendo eco lo que se llamó el giro historiográfico, a propósito de la escuela francesa. Es decir, también se inaugura este tiempo de lo contemporáneo, donde la historia también ya deja de ser lo que veníamos entendiendo que era, que me parece muy lindo como lo dice Sergio Rojas, no sé si es de él o se lo robó a alguien, pero dice que la línea de tiempo que venía apuntando directamente hacia el presente, dándole sentido al presente que habitamos, es decir, una especie de acumulación que lograba dotar de sentido el presente, estalla. Y junto con estallar esa línea que podríamos pensar horizontal, verticalmente también estallan las jerarquizaciones de las personas importantes en la historia, los acontecimientos importantes de la historia, los lugares importantes de la historia. Entonces se genera una especie de explosión del espacio-tiempo, donde, como lo dice en la conferencia en Costa Rica, Sergio dice, ya no sabemos necesariamente si el pasado está atrás, porque también el pasado puede estar alrededor, puede estar adentro, puede estar delante. Eso, entonces también hay una cuestión histórica que va mucho más allá de los procedimientos artísticos, y que va más allá también de la escena política contingente, y que también tiene que ver con discusiones que se están dando en diferentes, como la historiografía, la filosofía, etcétera. Eso. ¿Qué? No sé qué tengo que decir. La pregunta es si es posible vislumbrar o inferir ciertos motivos o motores en la proliferación de estas estrategias documentales en la escena chilena contemporánea. Voy a ser muy honesta, realmente no sabría qué responder a eso. Quizás porque estoy demasiado dentro, entonces no soy capaz como de poder analizar desde afuera esa pregunta, que no sé si es más teórica quizás, y desconozco un poco esas cosas. Y si damos vuelta un poco la pregunta, y ¿en qué los movió a ustedes tal vez a generar un teatro documental y biográfico como el que ha estado trabajando con la Laura Palmer? Yo creo que con el Ítalo nos pasó que en algún momento nos aburrimos de la ficción, así como súper, como en forma resumida decirlo, o al menos yo, por ejemplo, me volví mucho más exigente con la ficción. Y también sentimos que a veces en el teatro se perdió el sentido de conectarse realmente con un otro. Y yo creo que fue como la idea de retroceder, como volver a algo que quizás puede ser más simple y que, no sé. Sí, como... No, tranquilo. O sea, yo creo... O sea, sí, yo estoy muy de acuerdo con la Pilar en que, claro, yo creo que al menos los primeros años que trabajamos respecto de lo documental y lo biográfico, no estábamos un poco haciéndolo como a ciegas, creo. Entonces no estábamos como tan conscientes de como categorizaciones teóricas respecto de lo que hacíamos. Nosotros empezamos a trabajar con los materiales documentales de archivo y con biografía súper como a raíz de referentes. Creo que es fundamental el trabajo de la Lola Arias, cuando vino para Santiago con su obra Mi vida después, y con la compañía empezamos a conocer cómo ese trabajo. A mí me tocó trabajar con ella en esta versión de Mi vida después, que es una obra que Lola Arias trabaja en Argentina con jóvenes nacidos en la dictadura argentina y que hablan acerca de sus padres. Ese es como el dispositivo que ella desarrolla. Son 6 jóvenes, bueno, relativamente jóvenes,
que nacen durante el periodo de dictadura en Argentina y hablan acerca de sus padres. Y ella replica ese dispositivo en Chile, en un taller que viene a ser el 2011, donde convoca a 11 personas nacidas durante la dictadura chilena. Y claro, justamente el dispositivo era que éramos personas que hablábamos acerca de nuestros padres, de alguna manera como representando los colores políticos de extrema izquierda a extrema derecha. Entonces había hijos del fundador de Patria y Libertad, pero también habían hijos del MIR, hijos de gente del Frente, y entre medio mi viejo era marino, o una persona que sus padres no habían tenido nada que ver con política. Y a raíz de ese trabajo con la compañía empezamos también a preguntarnos acerca de esto que dice la Pilar, como de esta desilusión que empezábamos a tener respecto de la ficción. Y como esta idea de quizás que no nos satisfacía la ficción respecto de esa posibilidad de conectar con un otro o de interpelar al otro, etc. Como que se estaba como gastando para nosotros. Y a partir de eso empezamos a desarrollar nuestro trabajo, que en realidad no se pregunta como por la historia oficial en grande. Yo creo que quizás por eso es que como una pregunta como difícil como de responder para nosotros como creadores sobre las razones por las cuales es que aparece esto. Para nosotros es más un movimiento que nace como de esta necesidad quizás de tener otras herramientas creativas para interpelar al otro. Y claro, justamente nosotros empezamos a trabajar con historias súper sencillas, no con estas preguntas sobre como la historia grande o la identidad en grande. Las primeras obras que hicimos, por ejemplo, la primera obra que hicimos con la compañía en este estilo como de lo documental y lo biográfico, estaban mis abuelas en escena. Entonces eran historias que quizás pudiera parecer que no le interesaban a nadie. Son unas señoras que son vecinas hace 40 años en un barrio en Recoleta, y que en el fondo daban cuenta de cómo había pasado el tiempo para estas señoras en otra época. Pero después con el tiempo nos fuimos dando cuenta que esto de hablar de esas historias anónimas o sencillas de alguna manera interpelaba también a la historia oficial. Era como otra vuelta. Pero eso nos dimos cuenta mucho después. Como que yo creo que las primeras 3 obras que hicimos estábamos mucho más como centrados en intentar explorar esta como desilusión de la ficción, y ya ahora último estamos como leyendo más. Como que antes estábamos como más haciendo. Y eso creo, sí. Muchas gracias. Bueno, se adelantaron un poco, pero tiene que ver con esta idea, no está bien, de preguntarnos y no dar por hecho que estas estrategias documentales de alguna forma, a ver, lo voy a explicar de otra forma. Hace unos días atrás fuimos a la radio y nos dijeron por qué estas obras tienen que ver con lo político, y de pronto nos preguntamos cuáles son los modos y qué discursos críticos están creando esta obra, más que dar por hecho de que por sí son políticas o críticas, sino preguntando qué hay detrás de estas estrategias, qué discursos se están construyendo. A ver, yo primero haría una distinción entre hablaría de uso documental, de teatro que trabaja a partir, o sea, hay muchas modalidades, eso es lo primero. Luego haría una distinción entre archivo y documento, que a propósito de lo que plantea Iván muy claramente, digamos. El documento es una condición del archivo, pero no es lo mismo el archivo que el documento, y de hecho el archivo, la operación del archivo es básicamente la operación de la clasificación y de la organización. El documento no intenta organizar, el documento es un componente del archivo. Y creo que eso es lo que planteaba Iván, es muy importante, porque efectivamente en el campo de las artes visuales de los 90 y antes incluso, ya había partido una suerte de fiebre del archivo como procedimiento en artes visuales, pero en el caso de las artes visuales estaba vinculado al problema del archivo propiamente tal, más que al documento. Y en ese sentido creo que hay una cuestión en artes visuales que no ha sucedido en nuestro caso, que es
una especie de irrupción de lo etnográfico, ¿no? Eso, lo etnográfico en el artista como etnógrafo es una cuestión que ya ha sucedido en los años 70 y se desarrolla fuertemente en arte visual en los 80. Entonces, evidentemente, hace mucho rato en el mundo del arte visual, por las condiciones del arte visual, que es muy largo y no tiene que ver con lo que estamos conversando acá, da lugar a que hayan esas reflexiones. En el caso nuestro, nuestra historia teatral plantea la cuestión del documento y es una urgencia que aparece especialmente en los años 60, pero su origen es Piscator, bla, 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 bla. Pero evidentemente en esa urgencia, en el caso del área del mundo de lo teatral escénico, la cuestión tenía que ver con una pregunta política, pero en relación a una determinada manera de comprender la cuestión política, que es un concepto de historia materialista como la que plantea Carlos Marx, ¿no? En la que efectivamente nosotros empezamos a entender que la construcción de la sociedad es una construcción histórica y que los sujetos son sujetos históricos y que el dueño de la historia es el dueño del porvenir, ¿sí? Y esa cuestión que estaba tan presente en los años 60, que se llamaba utopía, esa palabra que ya no existe hoy día, de alguna otra manera, a propósito de estas condiciones sociales que yo enunciaba, vuelve a aparecer de alguna manera, ¿no? Entonces, de alguna otra forma, aparece una serie de procedimientos, como muy bien dice Nora, que se pueden vincular con lo documental, aun cuando el documento no lo dice siempre bien, pero que están vinculados con una misma pregunta o con una misma condición de la cuestión de la historicidad. El trabajo de la Laura Palmer es un trabajo que solo es posible a propósito de la crisis del concepto de historiografía moderno. Es decir, cuando los historiógrafos posmodernos, llamados así, o el giro histórico, como muy bien dice Iván, Hayden White u otros, digamos el mismo Foucault, proponen precisamente el giro hacia las pequeñas historias, hacia lo no narrado, hacia los sujetos que nunca habían aparecido, hacia los perdedores, qué sé yo, ¿no? O sea, esos son los autores que estamos leyendo de alguna otra manera hoy día o se escuchan. Hegel hablaba del espíritu de la época y eso es muy sabio, ¿no? Y hay que entenderlo no como Hegel, así como muy cerebral. Es verdadero que sucede que uno va como escuchando cosas. Y va sucediendo que toma cosas y de repente descubre cosas y coinciden con. La vida es así, está llena de coincidencias porque hay un espíritu de época. Y este espíritu de época en el que estamos nosotros, yo lo llamaría precisamente en un espíritu de época que quiere retomar la pregunta por la historicidad o por la condición histórica desde muchas maneras. Lo biográfico es una manera de tomar eso y evidentemente desde ese punto de vista no tiene la misma politicidad que una obra como Las Matanzas, de Teatro Capital, que claramente tiene un discurso político en un sentido un poquito más tradicional, ¿sí? Pero no deja de no tener un discurso respecto a lo político. Y ahí hacen la diferencia clásica, Chantal Mouffe, por ejemplo, y otros, digamos, entre política y lo político. Lo político es la pregunta por el lo voy a decir traicionándole a Chantal Mouffe de otra forma. Lo político uno podría pensarlo como la pregunta por el sentido de estar juntos. Esa pregunta por el sentido de estar juntos es lo que yo creo que se recupera el 2011, que es, creo, lo que había destruido la dictadura en la más profunda de las profundidades, más allá de todos los detenidos desaparecidos, torturados, violados, etc. Había destruido una cosa que se llamaba, que yo no lo quiero decir así, pero lo voy a decir así ahora y la borro inmediatamente, comunidad. No la llamo comunidad, porque es una palabra que se ha empleado demasiado también. La comunidad es la pregunta por el sentido de seguir viviendo juntos. Y eso es una cuestión no resuelta. Pero estas formas de teatro, de alguna otra manera, lo que se preguntan es eso. Y llegamos a lo documental, y ese es el misterio que habrá que resolver. ¿Por qué? Porque no es solo hoy que nos preguntamos sobre aquello. En los años 90 hubo también un teatro menos oficial o otra lectura de un teatro más oficial que tal vez sí también se preguntó por el sentido de la comunidad, pero era una época en que eso a nadie le importaba.
En los 90 nadie estaba preguntando por la comunidad, no estaban ni ahí. Lo que importaba era el surgimiento del individuo, este nuevo individuo consumista, que se había instalado fuertemente, que lo describe tan bien Thomas Mullian en la historia de un mito, ¿no? en los 90. Es decir, esa instalación del individuo neoliberal radical, que es producto de la dictadura, bla, bla, pero que sucede en plena democracia, no permitía una pregunta por lo común. Y yo sostengo que hubo teatro, hubo dramaturgia que se preguntó por eso. Pero las formas en que se preguntaron eso no fue el documento o buscar lo real, sino que más bien procedimientos alegóricos, formas, digamos, de ficcionalidad muy refinadas, ¿no? En donde se hablaban de formas familiares destruidas, en donde se hablaban de figuras paternales que no era el padre psicoanalítico, sino que era precisamente la estructura de cohesión de lo comunitario. Entonces yo pienso que hay una continuidad y lo que ha cambiado son nuestras urgencias corporales respecto a eso. Hoy día parece, me tomo de lo que dicen los chicos, digamos, a propósito de una desilusión de la ficción, uno podría decir, hay una desilusión de la ilusión, ¿no? Cuando uno se desilusiona de la ilusión, es peligroso eso, porque puede ser una desilusión de la imaginación también, es el peligro de lo documental. Efectivamente vuelve como a lo real o a preguntarse por lo que está sucediendo, ¿no? Entonces yo creo que hay una continuidad temática en ese sentido a propósito de la pregunta de Nora, pero creo que han cambiado ciertos dispositivos de representación y en eso la pregunta sigue siendo buena pregunta. ¿Por qué? ¿Qué pasó que ya no creímos en esas estructuras? Tal vez la lógica del péndulo, ¿no? No el péndulo de Foucault del péndulo, sino que el concepto de Foucault, Michel Foucault, sobre la historia como péndulo, ¿no? La historia pudiera funcionar así, entonces estamos en un momento de real, en los 60 hubo esa cosa muy poderosa, volvemos a una ficción, tal vez ahora estamos en esto, tal vez la próxima vez que nos juntemos estaremos hablando de las nuevas formas de ficcionalidad. Me acordé a propósito de lo que decía Mauricio de la comunidad, lo que le escuché en una entrevista hace poco a Federico Valente respecto de la palabra pueblo. Decía, precisamente porque se ha ocupado tanto, hay que seguir usándola, ¿no? Y precisamente me tomo el concepto de pueblo como para intentar, aquí estas cuestiones ya tienen que ver con mi tesis, pensar que bueno, la democracia llega con un proyecto de transición, con un proyecto de consenso, y ese proyecto viene asociado con podríamos incluso hablar de dispositivo específico de la memoria, donde las cosas ya vienen más o menos zanjadas, no hay mucho que discutir. Hay un estudio colombiano sobre el problema de la memoria que hace la diferencia entre esa memoria oficial e intenta situar la memoria de las comunidades o de los pueblos precisamente en relación a la memoria que levantarían ciertos tipos de manifestaciones artísticas. Yo, más allá de dilucidar si sí o si no, si son populares o no son populares, no es lo que me interesa en este caso, sí creo que una buena manera de mirar el problema de esa memoria es pensando la idea de pueblo en oposición a la idea de Estado-Nación. No solo en el modo en que utilizan el documento, sino también en el modo en que entienden lo documental. Siempre doy como ejemplo el trabajo de la Paula González, porque la Paula, a propósito de su trabajo, de su formación en cine, ella define como documental su trabajo como se entiende en el cine, es decir, como aquella operación artística que va a buscar la realidad para documentarla, no necesariamente porque trabaje sobre documentos. Y en general el audiovisual, el documental en formato audiovisual como que juega con las dos cosas, ¿no? Tenemos material de archivo, pero es alguien que tomó su cámara y salió a buscar la calle, salió a buscar... Entonces ahí también hay un buen punto de inflexión para pensar que esa variedad no solo tiene que ver con la variedad de usos del documento que ya está, de lo que se fue acumulando y se usa, sino también de cómo se concibe propiamente lo documental. Retomo entonces lo de la catástrofe en relación a esta idea de Estado-Nación y de pueblo. Entonces uno podría pensar que hay obras como
como precisamente las de la Paula, que al abordar la temática mapuche nos ubican la catástrofe fundacional, ¿no? Es decir, este es un problema con el Estado-Nación que no tiene 10, 15, 20, 40 años, esto tiene siglos. Pero también nos encontramos con obras que podríamos pensar que esa catástrofe la ubican, como en el caso de la oficina de Jesús, esa catástrofe la ubican precisamente en la transición. Es decir, ya ocurrió la catástrofe de la dictadura y ahora estamos asistiendo a una nueva catástrofe, la de la transición, la de los pactos secretos, la del terrorismo de Estado que no se reconoce, la de las desapariciones que continúan, la de las intervenciones telefónicas, la de las desarticulaciones de determinados grupos. Entonces, si pensamos el Estado-Nación como catástrofe, también podemos agrupar estas obras en función de dónde sitúan esa catástrofe, y eso nos permitiría también ver qué pueblo están levantando, si es que están levantando un pueblo efectivamente o no. Porque también, como decíamos respecto del trabajo de los chiquillos, también se podría imaginar que la biografía tiene esa politicidad, pero al mismo tiempo tiene ese peligro de entrar en un flujo de lo real, ¿no? Muchas veces lo hemos conversado con Ítalo con el tema de Facebook, ¿no? Como el problema del testimonio y de la biografía es que se parece mucho a Facebook. Entonces, ¿qué hace el arte con ese testimonio, con esa distinto? Y en ese sentido, a mí me parece que esto lo vengo como de hace poco tratando de defender y de levantar, que la noción de lo real, como en un sentido más lacaniano, más como no como símil de la realidad, no como fragmento de la realidad, sino como lo otro de la realidad, lo tremendo, la catástrofe, lo que vuelve a acontecer, el trauma que está permanentemente, aunque no lo veamos, está operando en nosotros, como para pensar los problemas históricos. Me parece que podría ser un punto de corte o una categoría también interesante, porque no es lo mismo trabajar con una fotografía de guerra, con cuerpos desmembrados, que trabajar con una fotografía familiar. Entonces, ahí cómo podemos pensar esas diferencias, siendo que la estrategia en términos formales es la misma, es documento, es la fotografía proyectada en la escena. Sin embargo, los problemas políticos históricos están siendo pensados desde lugares muy diversos también. Eso, en general, como para aportar a esta caracterización de diversidad respecto de las manifestaciones documentales. Muchas gracias. ¿Chiquillo? Sí. Perdón, la pregunta tiene que ver con lo político y... Con el discurso crítico. El discurso crítico, claro. Yo creo que, o sea, claro, es fundamental lo que dice Mauricio respecto de esta idea de la pregunta por el sentido de estar juntos. Y claro, esta palabra en la que un poco rehuye de la idea de comunidad, nosotros la usamos muchísimo, porque de alguna manera es lo que hace sentido al trabajo que hacemos. Como decía antes, nuestro trabajo justamente no se pregunta por estas como grandes preguntas, porque también esta como desilusión de la ilusión no tenía que ver como con la desilusión de la imaginación, o como de esta idea de planear o de plantear otros mundos que puede tener el teatro y el arte en general, sino como la desilusión de ese espacio de la ficción para poder, como mecanismo para poder acceder a la realidad o para poder acceder a un espacio de comunidad. Y encontramos en el trabajo de lo documental y lo biográfico un espacio como súper privilegiado para generar o para recuperar algo de esa sensación de comunidad. Nos fuimos dando cuenta con nuestras obras que la gente se quedaba a conversar después de las obras. Como que era un acto súper... puede parecer sencillo, pero es algo que uno no hace normalmente, como de conversar de cosas realmente significativas. Y empezamos a cachar que con nuestras obras se provocaba eso, de querer conocer al otro por un rato, de manera profunda.
Entonces esta idea como en contraposición justamente con esta sobreexposición de la biografía que tiene esta época, en donde estamos siempre haciendo una versión de nosotros mismos en los medios de las redes sociales, digamos, pero es una versión súper estudiada, como una versión súper positiva, linda, o incluso cuando es negativa también tiene como una cierta estética súper estudiada, como de quejarse de uno mismo en redes sociales o de compartir los dramas en las redes sociales, las stories de Instagram o esas cosas, que es como la nueva televisión. Entonces lo distinto del trabajo que nosotros hacemos con la biografía puesta en escena, y sobre todo con los cuerpos reales puestos en escena de esas personas que están ahí, lo distinto tiene que ver justamente con intentar trabajar con un espacio distinto que las redes sociales o que los medios de comunicación que se centran en lo real o en la realidad no están haciendo. Todo este auge como de los realities o los docu-reality o toda esta como idea de la mediatización de la realidad o de la espectacularización de la realidad, tienen otros objetivos. Y siento o creo que el componente político de nuestro trabajo tiene que ver con eso, como con darle otra mirada al trabajo con la biografía y la realidad, como con intentar realmente conectar con un otro. Y en ese sentido nuestros trabajos cada vez más tienen esa intención, y quizás son más sencillos respecto de la espectacularidad o de la intención de crear mundos posibles, imaginarios, sino que justamente intentando generar dispositivos que todo el rato estén trabajando sobre la conexión con el otro. Por eso el foco en la pequeña historia o en la historia anónima o en la intención como de compartir o de generar un espacio de compartir. En algún momento hablábamos con la Pilar respecto de la potencia política que puede tener el arte, y sucede que de un tiempo a esta parte somos los mismos los que vamos al teatro o los que estamos como discutiendo sobre esto, entonces como un diálogo de convencidos, como hacer una obra como súper política en términos tradicionales en donde, no sé, como los que van quedando en el camino, ¿cachai? Como que en el 69 se podía hacer esa obra, en donde es una obra que van a ver 25.000 personas y después los actores salen vestidos a la calle desde el Teatro Nacional Chileno a la Alameda a ir a un meeting con Salvador Allende, ¿cachai? Como que, y vuelven a representar la obra de nuevo para la gente en la calle, como una hueá que hoy día no podría suceder. La potencia que puede tener el arte para generar como acciones políticas concretas, al menos desde lo que yo creo, está súper como gastada. Entonces, como lo que decía la Pilar antes, como dar unos pasos hacia atrás y buscar un momento anterior, como qué es lo que habría que hacer antes para poder recuperar esa posibilidad de comunidad. Y al parecer lo que intentamos hacer con nuestros trabajos tiene que ver con eso, como con hacer una pega que es anterior, que es como volvamos a validar a ese otro que está al frente, conectarnos desde otro lugar, desde un lugar como de profundidad significativa por un momento. Y como si logramos hacer algo de eso, ya como nos sentimos suficientemente satisfechos con la pega. Como que ya no vamos a hacer obras que vayan a provocar que ustedes tomen sus fusiles y vayamos a la moneda, como parece que no. Claro, y para seguir en esa idea, yo creo que al menos a mí me pasaba que cuando iba a ver obras que son como gruesamente políticas, me distanciaba, y me pasaba como algo como contrario, como que me parecía que estaba demasiado protegido, como ese horror, y incluso me era más fuerte, no sé, leer una noticia sobre eso. Pero lo duramente político puesto en el teatro, personalmente siempre no sé cómo explicarlo, pero no me removía, me distanciaba. Y quizás nosotros, sin saber mucho, como en esta idea de seguir como sin analizar lo que hacíamos, yo creo que fuimos entendiendo como lo político desde esos microespacios, como entender lo político desde cotidianidades, y yo creo que quizás
tiene que ver también con esta época, como dicen acá los que entienden más sobre el tema, como de poder mirar con más distancia. Y yo creo que para mí también tiene que ver algo de esto como gruesamente político, quizás de estar como, de no creer mucho en eso, como en el espacio del teatro. Creo que tiene que ver también con sentir que hay algo irrepresentable del horror, o hay algo que en el teatro, no sé cómo explicarlo concretamente, pero que perdía fuerza incluso. Como que el horror, cuando está puesto a veces en el escenario, se me volvía algo poco horroroso. Yo creo que últimamente hemos estado leyendo, o sea, cuando digo que estuvimos harto tiempo trabajando sin reflexionar mucho y sin como teorizar mucho, es súper cierto, como estuvimos varios años solo como haciendo y ahora último hemos estado como leyendo más. Y hay un texto de Óscar Cornago que tiene que ver con la idea del testigo y la idea de la confesión como estrategia escénica, y es un poco lo que dice la Pilar, como de esto irrepresentable. Entonces, de pronto, nuestro afán de trabajar como con cuerpos reales en escena, poniendo el foco justamente en la posibilidad de ese cuerpo de transmitir algo que la palabra o que el texto o que la historia, como escrita por historiadores, digamos, no puede transmitir. Como el Cornago habla de esta idea que esos cuerpos pueden funcionar como un puente directo con el pasado, sin necesidad de que quizás lo que ese cuerpo diga sea tan exacto. Quizás no es una exactitud histórica, pero el hecho de que ese cuerpo haya experienciado eso de lo que está hablando le da una categoría de realidad distinta. Y al parecer eso conecta más con el otro. Genera un espacio de conexión que propicia justamente la conversación y el recuperar esa comunidad, creo. Muchas gracias. Y por último, quisiera remontarnos al título de este conversatorio, pues si bien, según lo que han contado, se podrían inferir ciertos vínculos del teatro documento o de las estrategias documentales con la memoria, quisiera que pudiéramos conversar sobre estas relaciones entre estas estrategias documentales y las memorias en general. Bueno, desde un punto de vista directa de la relación, ¿no? A mí más me inquieta preguntarme por qué sucede de repente. Asumiendo que nunca hubo una discontinuidad. Eso, insisto en eso, cuando uno revisa la historia del teatro y no la oficial solamente. Nunca hubo una discontinuidad sobre los temas. Pero de repente se alza el problema de la memoria como un problema gravitante otra vez. Y yo ahí quiero decir una cuestión, tratando de como ya de instalar una polémica ya como para discutir también, ¿no? Porque cuando uno habla de un espíritu de época, en esta manera un poco lúdica, también está hablando del imperio de los medios y del imperio de las formas masificadas de los signos, ¿no? Se hablaba precisamente de los reality shows, se hablaba de un montón de operaciones que hablan también de lógicas de lo real en los medios, que no son menos reales que otra cosa, digamos, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué está pasando? O sea, no es solamente en el teatro, en el arte visual, es en general, hay una suerte de necesidad de exposición, de aparecer. Entonces ahí es importante, pensando precisamente en los diagnósticos, luego entonces retraerse y empezar como a picar un poco más fino en esto, ¿no? La memoria, digamos, está para mi gusto en el Chile hoy, pensándolo aquí y ahora, no tengo la seguridad de lo que
completa, puedo cambiar de opinión después, digamos, pero me da la sensación que la memoria está impulsada por dos motores. Y uno de esos motores es un motor mediático. Y ese motor mediático yo lo instalaría precisamente a propósito de toda la operación mediática que se montó para conmemorar los 40 años del golpe militar. Y que no solamente fue una operación mediática televisiva y periodística, sino que también fue tomada por determinados consorcios de producción de arte, como FITAM, por ejemplo, que asumieron, digamos, que había una especie de deber de que había que decir algo después de 40 años. Lo cual es raro, digamos, porque esperar 40 años para decir algo es curioso. Bueno, vuelvo a decir, porque sigue existiendo, siempre existió un grupo de artistas que permanecían, insistían en los temas, pero no aparecían en los grandes, no aparecían en la tele, no aparecían en ninguna parte, ¿sí? Entonces, de repente, el tema de la memoria aparece como un gran tema. Iván citaba el informe Valech, que está bien, una discusión como para tomarse una cerveza, digamos, pero claro, la importancia del informe Valech en realidad, para la mayoría, fue muy marginal. A diferencia de la proliferación mediática que aparecían todos los días en todos los noticiarios de la televisión chilena a propósito de los relatos, de los detenidos, de los torturados. Yo creo que la mayor parte de ustedes, que creo que son más chicos que yo, aprendieron algunas cosas ahí. El punto está en cómo lo aprendieron, qué construyeron representacionalmente de eso. Y ahí es donde viene el arte. El arte no lo llamamos político, porque eso es un concepto confuso. Yo estoy de acuerdo con Ítalo y con la Pilar, digamos. Yo creo que aquí hay que tener cuidado con los conceptos. No pensemos en un arte político, pensemos que toda forma de arte consciente es una forma consciente de construir representación. Y entonces aquí es donde uno se pregunta, ¿cuál es la conciencia que hemos tenido nosotros los artistas, nosotros los investigadores de arte, respecto a la construcción de esas contramemorias mediáticas que han proliferado? Eso lo dejo ahí instalado porque me parece importante, ¿no? Entonces nosotros no estamos solos haciendo arte acá. Nosotros tenemos replicantes por todas partes, al estilo, ¿cómo se llama la película? Sí, Blade Runner, digamos, tenemos, pero estos son replicantes sígnicos, digamos, no son entidades, creo. Supongo que aquí no hay ni uno, pero hay replicantes sígnicos permanentemente. Entonces nosotros tenemos que ser súper conscientes respecto de cómo construimos estrategias representacionales para ir contra esos discursos masivos y oficiales, ¿sí? Y ahí solo digo eso porque no quiero proponer una idea de que me parece más acertado esto o lo otro, porque no viene al caso. En ese sentido, entonces, el tema de la memoria es una pregunta que habría que plantearla como una contramemoria o como una pregunta por la resistencia respecto de una memoria. Y luego, el otro lugar que yo pensaba, una memoria que ha sido la insistencia. La memoria de la gente que sigue trabajando en las asociaciones de familiares, la gente que sigue trabajando anónimamente en los sitios de memoria, la gente que permanentemente, los artistas, los escritores, qué sé yo, que insistentemente nunca han dejado de recordar y que son capaces también de vincular los nuevos fenómenos sociales y políticos con esa misma memoria. Un ejemplo muy sencillo para mi gusto son los temas de la migración y cómo el tema de la migración, que es como hoy día también noticia, no es distinto al tema de la violencia sufrida en dictadura.
y parecía que habíamos aprendido N, ¿no? Pero las mujeres haitianas se mueren esperando que las atiendan para poder parir. Eso sucede en este país. En este país matan niños mapuches. Sucede. Y entonces nuestra memoria, lo que aprendimos, eso está sucediendo a cada rato, ¿no? Entonces yo diría memoria, sí, insistencia, resistencia. Y no quiero ser político, por favor, no estoy hablando de política en el sentido gordo como decía Pilar, estoy hablando de la vida, estoy hablando de qué significa que tengamos un compromiso con esto de estar vivos aquí. Y si estamos preguntándonos por el sentido de vivir juntos, entonces nos tenemos que preguntar por el sentido de vivir juntos con todos, no con algunos sí y con otros no, ¿no? Yo creo que ahí hay una responsabilidad interesante de esta forma de teatro, por eso digo yo, es un devenir el teatro. Tal vez van a haber otras necesidades o otras estrategias de representación. Hoy día le llamamos esto y esto, gracias por la invitación para poder conversarlo, pero no es el punto lo documental, lo central, es cómo el arte trabaja en torno a representaciones reflexivas de la realidad. Sí, yo igual, a propósito de las cosas que he dicho, ¿no? Aclararía también que la discusión por lo político es una discusión tan compleja que habitualmente uno, para arrancar de estas sanciones apresuradas, ¿no? De solo el teatro político es político, dicen unos de un lado, y del otro lado otros dicen no, todo teatro es político. Y al medio, que es donde está la parte entretenida e interesante, uno se puede dar muchas vueltas o puede entrar por distintos caminos, y creo que hoy día estamos entrando solo en uno. Y quisiera hacer un énfasis ahora en otro, como para salvar esa cuestión. Creo que también tenemos una noción de memoria, a propósito de la pregunta, como siempre muy positiva, ¿no? Como la memoria es necesaria, la memoria es lo que falta, la memoria... Pero al interior de eso es un campo de batalla, digamos. ¿Qué memoria? La de quiénes, para quiénes, por qué. También es otro mundo posible donde podemos entrar por distintos caminos. Y creo que en ese sentido, me acordaba también a propósito de lo que decía Mauricio, que Fukuyama, después del texto del fin de la historia, saca un texto para explicar, 5 años después, saca un texto para explicar, porque lo habían malinterpretado, no sé qué, dice. Yo me refería a que, por ejemplo, es impensable hoy día un resurgimiento del fascismo, dice él. Gracioso cómo se puede equivocar 2 veces y tanto, ¿no? Hoy día el problema de la memoria también, en ese sentido, tiene relación con el resurgimiento del fascismo. O sea, no es simplemente el museo de la memoria. Quería hacer un par de énfasis con la cuestión medial también. Como creo que algo que yo le cobro al teatro documental, que hace poco, pero creo que hay algunos ejemplos donde podemos pensar algunas cuestiones. Los medios de comunicación aparecen como un lugar tomado por esa historia oficial, y por lo tanto los propios medios pueden ser un lugar de pugna de esas memorias. Creo que en ese sentido la oficina de Jesús es emblemática, porque hace exactamente lo mismo que hizo Piscator, digamos, como se desespera frente a la realidad y va a buscar todos los recursos que hayan a la mano para poder demostrar una idea. Y en ese sentido Jesús dice era como un informe especial, pero el otro informe especial, el que no estaba en la tele, pero se trae a la tele acá, o las dinámicas de la tele, para poder demostrar esa idea. Y en un sentido distinto, creo que también a propósito de los medios, los soportes, el trabajo que hizo Pilar con Hija de Tigre, que me parece... me gustó mucho ese trabajo a propósito de cómo ahora con una sutileza y abordando problemas muy distintos, también la fotografía deja de aparecer como en otros trabajos de los chiquillos como un soporte, como parte de lo que podríamos pensar como un lenguaje, y la fotografía aparece como un problema. Es decir, al mismo tiempo que la biografía es el centro, la fotografía se empieza como a tematizar subterfugiadamente, ¿no? Y empezamos a remitirnos a nuestras propias fotografías de infancia, cómo se construye el recuerdo, qué pasa con un recuerdo enmarcado. Y en ese sentido creo que también uno podría pensar otras politicidades.
Y creo que también, esta era la otra reivindicación de lo político, creo que hay un momento también respecto de la escena teatral propiamente tal, y que vemos un montón de obras que lo que necesitaban era de tener cierto modo de representación. Y en ese sentido, lo que decía recién de La Oficina, pero también podemos leer trabajos como el de la Laura Palmer. Es decir, no estaban, como dicen, no estaban pensando mucho qué es lo que estaban haciendo, pero lo que querían hacer era detener la ficción. Y ese detener la ficción, o ese impulso por detener la ficción, también es un impulso por detener los modos de relatos que proliferan en los medios de comunicación. O sea, hagamos que el teatro se diferencie de las teleseries. ¿Cómo hacemos que el teatro sea algo distinto? Entonces creo que en esa espíritu de época, de detener la ficción, también hay una politicidad que sería interesante abordar y que no es lo que nos convoca hoy, pero que me parecía pertinente también al menos mencionar. Solo una cosa muy pequeña también, que claro, también así como hablamos de política, hablamos de ficción, como una palabra que también a ratos puede sonar muy separatista, pero partir de la base igual que a pesar de que nosotros trabajamos como el documental y desde lo biográfico hasta ahora, sí, porque personalmente siempre estoy cambiando, incluso las mismas cosas que pienso y que me gustan o que me hacen sentido, que la ficción también es una construcción, la memoria también es una construcción, entonces nosotros que trabajamos con memoria como súper directa desde el recuerdo de una persona, uno también se va dando cuenta que ese recuerdo es una construcción y que también sigue un poco las mismas leyes de la ficción, solo que quizás con un paso es como una capa menos o un par de capas menos, pero también es interesante pensar en eso, que finalmente el recuerdo, cuando uno cuenta un recuerdo, siempre está editando, seleccionando, como últimamente también me pregunto mucho por qué uno recuerda lo que recuerda o por qué prioriza ciertos recuerdos frente a otros. Eso, como en esta idea de que esa como realidad pura no existe, que es imposible agarrarla, pero estamos todo el tiempo intentando tomarla. Pero creo que con el Ítalo también es algo que fuimos dándonos cuenta en el proceso, de que realmente la verdad, así como grande, no existe, la realidad, así también como título, no existe, pero estamos intentando todo el tiempo acercarnos a un imposible y seguramente si nos pudiésemos acceder a esa verdad no estaríamos haciendo esto. Entonces en ese sentido me parece interesante esta pregunta como por la memoria y también finalmente por cómo funcionamos como humanos, como el espacio-tiempo es como lo más básico, existe antes de lo humano para mí y estamos atrapados en ese espacio-tiempo donde el recuerdo quizás es la única forma de habitar ese pasado. Y sin pasado no hay memoria, y sin memoria no hay sentido, y sin sentido no hay humano. Entonces al final es como una especie de... está todo conectado. Eso. ¿Cómo piensan que podría servir esta nueva forma de hacer teatro para llegar a que las personas se interesen por la memoria? Y esa es la función del arte, proponerte a ti una experiencia de pensamiento, no informarte, no educarte. El arte no tiene que educar, porque cuando el arte educa se convierte en un totalitarismo. ¿Sí? ¿Cómo pensar el mundo? Y eso es la pregunta que tiene que hacerse un artista, desde mi punto de vista, ¿no? Quería terminar esto con una frase de Isidora Aguirre, de su libro Confieso que he vivido, que dice: conviene adentrarse con cautela en los laberintos de la memoria, tanteando huellas y buscando la puerta precisa. De otro modo corres el riesgo de convertirte en asesino de recuerdos. Mi intención de terminar con esta frase no es solo por rememorar a la autora, que este año cumple 100 años, sino para pensar que tal vez de una manera muy optimista,
que detrás de estos modos de configurar la escena hay un modo de acercarse a aquellos recuerdos, a aquella memoria que no tiene que ver necesariamente con la memoria hegemónica como la que decían los chicos de Laura Palmer, sino con aquella memoria que nos pertenece a todos y por la que todos, de alguna forma, por la que se está creando. Eso es todo, muchas gracias y gracias a ustedes por asistir.